Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, estimados estudiantes, a todos, ¿verdad? Sean bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Solo permítanme medio minuto para poder admitir a las personas que todavía están en la sala de espera. A y B. Bueno, chicos, tenemos ya 44 personas. Déjenme admitir a los últimos que faltan ya. Bueno, chicos, entonces quiero compartirles en pantalla la ficha que por la mañana muy temprano yo les compartí con los contenidos que abordaremos en estas 2 semanas, que van a ser evaluados de la siguiente manera, que ya les voy a explicar. Compartir pantalla. Déjenme compartir pantalla. Si alguien desea hablar, solo interrumpe, los micrófonos están abiertos. Cuando yo tengo la pantalla así en grande, muchachos, yo no veo quién levanta la mano. Entonces, como no veo quién levanta la mano, entonces yo les dejo sus micrófonos abiertos para que ustedes, ni puedo ver también el chat en estos momentos. Entonces, ustedes interrumpen cualquier duda que tengan, que yo con gusto les voy a aclarar. Esta ficha que tenemos aquí a la vista, la compartí muy temprano y vamos a leer nuestro contenido. De la guerra civil a la guerra nacional. Vamos a estudiar las pretensiones extranjeras que ha tenido Nicaragua, la guerra nacional, sus causas, su significado histórico y las consecuencias. Hay gente todavía en la sala. Ya les di a aceptar. Ok. Nuestro logro de aprendizaje, muchachos, es reconocer las pretensiones extranjeras en los asuntos internos de los nicaragüenses, relacionándolos con las causas y consecuencias de la guerra nacional, destacando su significado histórico en el contexto en que ésta se desarrolla, para valorar con una actitud crítica la posición de los grupos políticos en la historia de Nicaragua. Las recomendaciones u orientaciones siempre son las mismas, que usted pueda realizar una lectura del contenido, subrayar las ideas más importantes, buscar en el diccionario el significado de las palabras desconocidas y luego consolidar realizando los ejercicios del mismo tema. ¿Cómo vamos a evaluar este contenido, muchachos? Lo vamos a evaluar elaborando de manera creativa un cuento ilustrado. Este cuento ilustrado es con rúbrica, es decir, con parámetros que se deben de tomar en cuenta, que está al final y que luego les voy a explicar. Es importante que el cuento ilustrado, como la misma palabra lo indica, es un cuento que lleve imágenes, que sea colorido, que sea bonito. Por eso yo les voy a definir que una ilustración, que consiste en la introducción de imágenes alusivas a un texto que lo acompaña. Así, a través de la combinación de palabras e ilustraciones, el lector puede obtener una mejor comprensión del tema. Además, va a ayudar a mantener su atención y son fundamentales para mejorar el contenido escrito del libro. Un cuento, muchachos, debe de llevar una estructura, que es lo que voy a explicar a continuación. Pero antes, terminar de leer lo que es la ilustración. Una ilustración es una fotografía, un dibujo o lámina que se coloca en un texto impreso para poder representar gráficamente lo expuesto, ejemplificarlo o hacer más atractivo el resultado. Un cuento es una narración breve de ficción. Entonces, ustedes van a elaborar un cuento, jovencito, y ese cuento debe estar basado en hechos reales, obviamente, porque estamos estudiando la guerra civil, la guerra nacional de Nicaragua. La estructura que debe llevar ese cuento que ustedes van a realizar de manera creativa es la introducción, inicio, planteamiento, un desarrollo que también es sinónimo de nudo o medio y un desenlace, que es el final o fin. La introducción, el inicio y el planteamiento es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes, sus propósitos. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. Y en el desarrollo es donde ustedes van a presentar en sí el conflicto, el problema de la historia. Ahí tomarán la forma
¿verdad? Se toma forma y se suceden los hechos más importantes. Y luego el final o desenlace, que es la parte donde suele darse, ¿verdad? Y el final y la solución al problema y donde finaliza la narración. Si ustedes se fijan aquí, yo les sugiero estas dos herramientas digitales. Como sugerencia nada más, porque usted la puede hacer en la aplicación y en la herramienta digital que usted conozca, que usted desee, que a usted le quede más bonito. No solamente en lo que la maestra le sugiere, sino que yo lo dejo a la creatividad y es opcional de ustedes. No solamente las opciones que yo le doy, usted úselo de manera creativa. En pantalla tenemos la historia de Nicaragua, algunas imágenes con algunos cuentos, ¿verdad? En este caso es la población de América, luego tenemos aquí lo de historia de América, otro cuentito, etcétera. Está ilustrado, está sintetizado. Entonces, ustedes hagan el suyo bonito, creativo, en la aplicación que ustedes consideren sea la más conveniente. Tenemos, ¿verdad? A más tardar para mandar este trabajito 2 semanas. Fecha límite 11 de septiembre, 11:59 horas. Valor 30 puntos. Si ustedes se fijan, vale bastante. Muchachos, por favor, envíen con tiempo sus trabajos. Van a creer que lo que pasó hace 15 días con el ABP, hay como 60 estudiantes que no lo han mandado todavía. Entonces yo por favor les pido la puntualidad. Estamos cerrando el tercer bloque y necesitamos estar al día. Por favor, los que están presentes del A y el B que todavía no han enviado su ABP, háganlo a la brevedad posible, que estamos en el cierre de bloque y estamos ya en la caracterización de estudiantes para la matrícula del 2021. Entonces, el estudiante que no ha entregado cuestionarios, ¿qué nota va a tener si no ha entregado trabajo? Entonces se le va a retener la matrícula. Por favor, pónganse al día, muchachos, que hay un montón de gente que me deben historia. En pantalla tenemos la rúbrica para evaluar el cuento ilustrado. Aspectos que voy a tomar en cuenta de 8 puntos es que se utiliza la técnica de narración en su cuento. 8 puntos. Si tiene bien estructurada la información, si tiene los 3 pasos, introducción, desarrollo y conclusión o final. 8 puntos. Y si utiliza también herramientas digitales de acuerdo a su creatividad. 8 puntos. La estrategia para hacer esto es opcional, como bien les decía. Y las ilustraciones, 6 puntos. Imagínense un cuento sin ilustraciones, no daría ganas ni de leerlo. Por eso tiene un puntaje también. Voy a dejar de compartir en pantalla esta ficha y voy a escuchar las preguntas o dudas que ustedes tengan sobre el trabajo que ustedes van a realizar en estas 2 semanas y luego de que ustedes me hagan las preguntas, yo voy a compartir en pantalla la presentación de mi clase. El tiempo es de ustedes, pueden hablar. Profe, Dígame. ¿el cuento es propio nuestro o lo tenemos que buscar en internet? Para así darme el tiempo y para hacer uno y buscar la información. Disculpe, ¿cuál es su pregunta? Que no la escuché muy bien. Ok, si tenemos que buscar el cuento en internet o lo hacemos nosotros con la información que nos brinda el libro o el tema. Mire, para hacer su cuento, usted utiliza información que tiene en su libro de texto. Pero si usted desea tomar información, de internet, usted puede hacerlo, pero claro que esa información tiene que ser del tema que estamos viendo, porque ¿qué sucede en otros trabajos, muchachos? Lo buscan de internet y el tema nada tiene que ver con lo que se les ha explicado. Entonces, usted tiene la libertad de hacerlo con información de internet, pero sobre el tema que estamos viendo. Sí me comprende, ¿verdad? Gracias, profe. ¿Cómo no? ¿Otra preguntita? ¿Otra pregunta, muchachos? Sobre el trabajo. ¿Qué tan largo debe ser el cuento? Puede hablar más alto, pegarse más el micrófono para poderlo escuchar. ¿Qué tan largo debe ser el cuento? Eso va a depender de la creatividad y de la capacidad de síntesis que ustedes tienen. Usted en 2 páginas perfectamente puede redactar un cuento, en una si usted lo desea, pero que vaya bien sintetizadito.
bien sintetizado, bien ilustrado, no les voy a dar un límite. Si a usted le queda bonito en una página, perfecto. Si usted lo quiere hacer en 2, bien, y si lo quiere hacer en 3, perfecto. Hay aplicaciones que lo pueden hacer en 3, en 2 o en una, pero que vaya bien estructurado, muchachos, con todo, que no sea un cuento escueto, con poca información, pero tampoco que sea un cuento inmensamente largo de muchas páginas, no, porque tampoco se trata de eso. También quiero aprovechar para mencionarle algo, muchachos, y es con respecto a los estudiantes que no han enviado el trabajo del ABP. El trabajo del ABP, que es en grupos, se entiende que si es en grupo es porque solamente uno de los integrantes lo va a mandar. Si lo hicieron 6, no me lo van a mandar los 6, y muchas personas así lo hicieron. Lo hicieron en equipo y todos me lo mandaron. No, muchachos, eso crea confusión. Los que todavía faltan de enviar sus trabajos, por favor, es un integrante el que lo va a enviar nada más, con la presentación, con los nombres que vayan en la presentación del trabajo. ¿Estamos claros? Bueno, Sí, ahí profe. tenemos, está bien, ahí tenemos el contenido, que es de la guerra civil a la guerra nacional. Es decir, que su cuento lo puede hacer de la guerra civil o de la guerra nacional. Pero como la historia de Nicaragua es tan amplia, usted lo puede hacer sobre la batalla de San Jacinto, que es un acontecimiento de la guerra civil que se dio aquí en nuestro país. Lo puede hacer también de las pretensiones extranjeras en Nicaragua, que ya voy a explicar de qué se trata. Es decir, usted tome un aspecto, porque no va a poder abordar tanto, a menos de que tenga la capacidad de síntesis de poder abordar todo. Pero tome un aspecto nada más. Si usted va a tomar aspectos de internet, hágalo, pero que sea del tema, no de cosas que nada tienen que ver con lo que estamos explicando en estas 2 semanas. El logro, pues ya saben que es que nosotros reconozcamos las pretensiones extranjeras que han habido en los asuntos internos de los nicaragüenses, relacionándolos con las causas y consecuencias de la guerra nacional, destacando su significado histórico en el contexto en que ésta se desarrolla, para poder valorar con una actitud crítica la posición de los grupos políticos en la historia de Nicaragua. Tenemos ahí en pantalla el mapa de Centroamérica. Necesito un voluntario y me da su nombre siempre al final para ir tomando nota de la participación. ¿Qué posición privilegiada tiene Centroamérica? Rapidito, muchachos, en 30 segundos. ¿Qué posición privilegiada tiene Centroamérica? Escucho. Muchachos, la clase tiene que ser participativa, por favor. No solo la maestra es la que tiene que estar hablando. Y esta clase va a estar en YouTube a más tardar mañana, así que yo necesito la participación de ustedes, chicos. ¿Qué posición privilegiada tiene Centroamérica? Observen ese mapa. ¿De qué está rodeado ese istmo centroamericano? Pueden El desactivar sus Océano micrófonos. Pacífico y el Mar Caribe. Correcto. Si usted se fija, Centroamérica es un estrecho istmo, bañada por 2 grandes océanos, como usted lo acaba de decir. Me deja su nombre, por favor. Esa posición que ha tenido Centroamérica, muchachos, ha sido muy privilegiada de siglos anteriores, motivo por el cual potencias extranjeras, como por ejemplo Estados Unidos y Reino Unido, o los ingleses, que es lo mismo, han pretendido sobre esta región centroamericana para la construcción de un canal interoceánico. Un voluntario que me pueda leer la diapositiva. Profe, fui Fátima Moreira la que dijo lo anterior. Ah, bueno, Fatimita, ¿me podrías leer también lo que está en pantalla? Ok. En el siglo XIV aumentó 19. lo siento. En el siglo XIX aumentó el interés comercial del Reino Unido en Centroamérica ante el panorama internacional que se vivía en ese entonces. El desarrollo de comercio entre América, Europa y Asia, en la posibilidad de construir un canal interoceánico que conectará el Mar Caribe con el Océano Pacífico. La necesidad de controlar el comercio entre América Central y América del Sur, frente al avance de Estados Unidos como potencia económica. Muchas gracias. Se pudieron dar cuenta, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos acaba de compartir la jovencita, de que esos factores que tenemos ahí, muchachos, son los que llamaron la atención
de estas potencias extranjeras para pretender sobre Centroamérica, sobre el istmo centroamericano, sobre Nicaragua, sobre nuestro país. Y la que más pesa ahí es la construcción de un canal interoceánico que conectara ambos océanos. Entonces, estas pretensiones han existido desde antes y no podemos avanzar en nuestro tema sin antes saber en qué consiste el Tratado Clayton-Bulwer. Otro voluntario que me pueda leer el Tratado Clayton-Bulwer, ¿en qué consiste? Yo, profe. Lo escucho. El Tratado Clayton-Bulwer fue un tratado firmado el 19 de abril de 1850 entre los Estados Unidos y el Reino Unido para neutralizar sus influencias e impedir que dichos países pudieran colonizar o controlar algún país de Centroamérica. Muchas gracias. Como podemos darnos cuenta, jovencito, este tratado se dio en el año de 1850 entre el secretario de Estado de Estados Unidos, John Clayton, y el ministro plenipotenciario del Reino Unido, Henry Bulwer. Firman este tratado porque como ambos querían lanzarse sobre nuestras naciones centroamericanas, entonces este tratado los frena un poco y se comprometieron a no obtener beneficios si alguno de ellos llegara a construir el canal, a obtener algún beneficio exclusivo sobre el futuro canal interoceánico y a no construir fortificaciones en sus inmediaciones. Entonces, esto los frenó un poco a ambas naciones. Vamos a hablar ahora acerca de la guerra civil en Nicaragua. Un voluntario que me lea la diapositiva, por favor. Yo, profe. Lo escucho. Guerra civil en Nicaragua. Existiendo grupos de poder, liberales y conservadores. Ambos grupos eran diferentes, por tanto vivían en conflicto. Debido a la guerra que se vivía, los liberales pidieron ayuda al estadounidense Brian Cole, y fue este quien llamó a William Walker a ayudar a que se acabara la guerra. Muchas gracias por su participación. ¿Me deja su nombre? María Isabel Rivera. Gracias, María Isabel. Antes de dar esta explicación de lo que nos acaba de leer María Isabel, es importante que nosotros conozcamos que una guerra civil es una guerra entre los mismos ciudadanos nicaragüenses. Entonces, ustedes saben, muchachos, que desde el tiempo de la independencia de Centroamérica habían dos posiciones encontradas, dos puntos de vista diferentes. Unos eran de corte liberal, otros eran de corte conservadora. Entonces, ese pensamiento contrario prevaleció siempre y no habían acuerdos entre ellos, siempre vivían en conflicto. Y esto, muchachos, provocó que los mismos liberales contrataran a Byron Cole, que fue quien llamó a William Walker a ayudar a que acabara con acabara con la guerra. Vamos a ver qué hicieron cada uno de ellos y por qué se desata esta guerra y qué pasó ante esta situación. No puedo hablarles de la guerra civil sin antes mencionarles quién es Fruto Chamorro y en qué consistió el gobierno de Fruto Chamorro. Necesito otro voluntario que nos lea lo que está en pantalla. ¿Se lo leo yo, profe? Por favor. Frutos Chamorro. Electo como director de Estado en 1853, promulgó, sin el apoyo de los liberales, la Constitución de 1854, la Nonata. En la misma restaba poderes al Congreso Nacional y fortalecía el poder del presidente. Este hecho desencadenó un conflicto civil que desembocó en la Guerra Nacional. Muchísimas gracias. ¿Me deja su nombre? Melissa Martínez. Gracias, Melissa. Vean, como bien lo leyó Melissa, este hombre, Fruto Chamorro, que promulga, ¿verdad?, la Constitución de la época de 1854 y que era director de Estado, lo que él hace, para que no esté de acuerdo el resto, es que él le resta poderes, muchachos, al Congreso Nacional, que es como decir hoy en día la Asamblea Nacional, y esos poderes se los da
al Ejecutivo, es decir, al presidente de la nación. Ustedes saben de que para que un país se pueda gobernar bien, debe de existir un equilibrio de poderes, el Ejecutivo, el Judicial, y el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. En este caso, entre estos dos poderes, tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo, no existía tal equilibrio. Entonces, él le resta poderes al Congreso y se los suma al Ejecutivo. Entonces, muchos no estuvieron de acuerdo y esto vino a desatarse en una guerra civil, una guerra entre los mismos nicaragüenses por esta nueva constitución política y la prolongación en el poder por parte del mismo, del Fruto Chamorro. Esto causó un descontento entre los liberales, ya que en mayo de 1854 se inició una guerra civil que se extendió hasta septiembre de 1856. Ante los acontecimientos en Nicaragua, muchachos, los liberales que estaban exiliados en Honduras, que eran dirigidos por Máximo Jerez y Francisco Castellón, se levantan en armas en contra de Chamorro y estos recibieron apoyo militar por parte del gobierno hondureño. Y se desata aún más la guerra civil. ¿Quién nos puede leer lo que está en pantalla? Otro voluntario. Yo, profe. Lo escucho. El tiempo es suyo. Las fuerzas conservadoras contraatacaron a los liberales y lograron apoderarse de Granada y Managua. Ante esto, Castellón negoció con el estadounidense Brian Cole la contratación de un grupo de mercenarios para derrocar a los conservadores. Cole traspasó el contrato a su socio William Walker y que se concentró en diciembre de 1854. Muchas gracias. ¿Su nombre? Jennifer Vanegas. Gracias, Jennifer. Entonces, sabemos de que las fuerzas conservadoras, ¿verdad?, contraatacan a los liberales y logran apoderarse de Granada y Managua. Entonces vemos que ante estas situaciones que estaban ocurriendo, viene Castellón y negocia con este hombre extranjero que es Byron Cole, pero le cede el contrato a otro peor que él, como lo era como lo era William Walker, y él viene con un grupo de mercenarios. ¿Alguien sabe lo que es un mercenario? ¿Qué es un mercenario, muchacho? Son grupos de personas que reciben pagos para ir a matar a... Correcto, que participan en una guerra por salario. Gracias, así es. Entonces, él viene con sus mercenarios, los llamados filibusteros, ¿verdad?, a atacar aquí al grupo contrario, en este caso los conservadores. Ya para el 23 de junio, Walker se dirige a Rivas con el ejército liberal, que fue el que lo contrató, ¿verdad?, los liberales, compuesto por 58 mercenarios y 110 soldados nicaragüenses. El 29 de junio atacaron Rivas y resultaron derrocados por los conservadores, quienes dominan la ciudad y los superan en número. En este momento, el ejército liberal se fraccionó. Los soldados nicaragüenses se retiraron y los filibusteros se escondieron en el mesón de Máximo Espinosa. Y para obligarlos a salir, los voluntarios, Emmanuel Mongalvo y Rubio y Felipe Fajardo, le prendieron fuego. Quiere decir de que William y sus filibusteros, muchachos, se quedaron acantonados en un mesón de Rivas. Y aquí sobresale la figura del maestro insigne, Emmanuel Mongalvo y Rubio. ¿Alguien sabe quién fue este hombre, muchachos? Y en honor a... ¿Qué saben ustedes de Emmanuel Mongalvo y Rubio? Es la pregunta. ¿Saben algo que quisieran compartir con respecto a él? Bueno, en honor a la hazaña que hacen Emmanuel Mongalvo y Rubio, que era un maestro de la época, y Felipe Fajardo, que le prenden fuego al mesón de Rivas para que salgan despavoridos los filibusteros que estaban acantonados en ese lugar junto con Walker. Entonces, lo que ellos hacen fue prenderle fuego a ese lugar
Y esa hazaña, esa gesta heroica que hacen estos hombres en honor a Emmanuel Mongalvo y Rubio es que aquí en Nicaragua, el 29 de junio, se celebra el Día del Maestro, porque esta hazaña se dio un 29 de junio del año 1855. Entonces, todos los 29 de junio en nuestro país se celebra el Día del Maestro en honor a esta gesta heroica de Emmanuel Mongalvo y Rubio, que era un maestro de la época. Un voluntario que me lea, por favor, el fin de la guerra civil, por qué se estancó en el año 1856, cómo podemos explicar cada uno de estos acontecimientos. Lo tenemos en pantalla. Un voluntario, y me da su nombre al final, profe. estoy tomando nota. Yo, profe. La palabra es suya. Fin de la guerra civil. La guerra civil se estancó en 1856. Esto se explica por acontecimientos como los siguientes. 11 de marzo, Walker le declaró la guerra a Costa Rica. 26 de junio, Patricio Rivas desconoció a Walker como comandante en jefe del ejército y lo declaró enemigo de la patria. 10 Gracias. de junio, Siga. Walker cometió fraude y fue nombrado presidente de Nicaragua. 12 de septiembre, no veo más. Profe, no veo Sí, no se preocupe, ya lo vamos a quitar. Ahora sí. Lee el último aspecto nada más. 12 de septiembre se firmó el pacto providencial. Me deja su nombre, por favor. Edgar. Como pueden darse cuenta, dígame. Edgar me llamo. Está bien, yo lo anoto. Gracias. Como pueden darse cuenta, muchachos, el fin se da de la guerra por varias situaciones que nos acaba de leer el jovencito. Y sabemos, ¿verdad?, de que cuando ya los liberales se dan cuenta de que este hombre, Walker, ya no está luchando por los intereses de ellos los liberales, sino por intereses propios. Este hombre estaba por intereses propios. Él pertenecía a los estados esclavistas de los Estados Unidos, a los estados esclavistas del sur, porque en ese momento Estados Unidos estaba dividido en norte y sur. Los estados del norte eran industriales y los estados del sur eran esclavistas. Entonces, él pertenecía a los esclavistas. Entonces, él venía por sus propios intereses, no por luchar a favor de los liberales. Cuando ellos se dan cuenta, ellos rompen relaciones con él. Y por primera vez en la historia de Nicaragua se unen liberales y conservadores para luchar en contra de un enemigo común, que William Walker. A esa firma de ese pacto que se da, ¿verdad?, entre liberales y conservadores que estaban luchando, pero que luego se unen, se le llama Pacto Providencial. ¿Cuándo se da esto? Un 12 de septiembre de 1856. Entonces, vemos de que van mejorando las cosas y se pone fin. Con este acontecimiento del Pacto Providencial, muchachos, se pone fin a la guerra civil y da origen a una nueva guerra que se llama Guerra Nacional. En pantalla tenemos una imagen de la batalla de San Jacinto, que ustedes saben que ya estamos en vísperas del mes de la patria, que es septiembre, entonces, y los temas que estamos dando pues se relacionan, que es la historia de Nicaragua y se relaciona con nuestras efemérides patrias, para lo cual yo les voy a hacer una presentación el día miércoles y la próxima semana solo sobre la batalla de San Jacinto, que lo celebramos todos los 14 de septiembre. Y otra presentación que les voy a hacer de la efemérides patria del 15 de septiembre, que es el Acta de la Independencia. Pero lo voy a hacer en una clase aparte, más amplia. Hoy solamente la estoy mencionando. Se le llamó entonces Guerra Nacional a la que se lleva a cabo. Dígame. Pero a José Cristo sí ve que ha faltado es porque se le fue la luz en la casa. No se preocupe, ustedes se justifican, me dejan una notita en Classroom, que yo siempre estoy tomando en cuenta todas las justificaciones. No se preocupen, que yo sé que ocurren situaciones, muchachos. Tampoco es que uno va a ser, ¿verdad?, incomprensivo, no, pero comuniquémonos que para eso existen las plataformas. ¿Está bien? Bueno, más que todo estamos viendo el incumplimiento en cuanto a las tareas, las personas que no envían los trabajos en tiempo y forma.
Bueno, chicos, entonces se le llama guerra nacional, ¿verdad? A la que se lleva a cabo entre el año 1856 y 1857. Se denomina así porque las naciones centroamericanas consideraban que la región era un solo país y a pesar de la disolución de la Federación Centroamericana, aún mantenía vivo el sentimiento de nacionalidad centroamericana. Por tal razón, se unen en apoyo a Nicaragua para defender esa nacionalidad a la cual pertenecían. El día próximo, ¿verdad? Nuestra próxima clase vamos a abordar más en detalle en qué consiste esta guerra nacional. Vamos a abordar todo lo referente a la rendición de Walker y también vamos a estudiar cómo perjudicó el desarrollo económico y político de Nicaragua esta gran guerra. Toda guerra trae destrucción. Entonces, ¿de qué manera perjudicó a Nicaragua? ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Por el día de hoy vamos a quedar ahí. Vamos a continuar el próximo día. Fue un placer haber estado con ustedes. Cualquier día, muchachos, de estos que ustedes tengan alguna duda sobre su trabajo, sobre el tema, no duden en escribirme que yo les voy a responder o hagan sus anotaciones y en la próxima videoconferencia, que el miércoles, yo les aclararé sus dudas. Fue un placer haber estado con ustedes y mucho gusto. Nos vemos el miércoles. Adiós, profe. Adiós, adiós. Adiós. Pórtense bien, hagan sus Cuídense.